Buenos días, le habla su hermano Aman Yadi. Primero que nada, toda gloria a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai. Hoy queremos ofrecerle una clase sobre si los israelitas debemos comer cerdo. Muy importante, muchos debates. Me vino a la mente hacer esta clase debido a una conversación con mi hermano de sangre, el cual terminó cuando yo me despedí, que tenemos que dejar de comer cerdo y todas esas cosas, y él siempre trae un verso específico en la Biblia, que es una mala interpretación, quise hacer una clase después de tener esa conversación con él hace 2 días. Vamos. Primero que nada, busqué en la búsqueda de Google cómo el cuerpo se desintoxica de alimentos, y esto es algo básico para que puedan entender a dónde yo voy a ir en la Biblia. A través de los órganos como el hígado, riñones, los pulmones y la piel. Así que se eliminan las toxinas cuando comemos alimentos tóxicos. El hígado transforma las toxinas para que puedan ser eliminadas. Los riñones eliminan también toxinas a través de la orina. Los intestinos eliminan desechos a través de las heces. Los pulmones también ayudan a expulsar el dióxido de carbono. Y a través de la piel también podemos expulsar toxinas a través de nuestro sudor. Hay unos planes de desintoxicación que no seriamente son necesarios porque nuestro cuerpo el Señor lo diseñó para que podamos, ser saludables y, y tener nuestro cuerpo más saludable. Pónganse a pensar cuando uno come, qué bien huele la comida antes de comer, right? No huele mal, right? Entonces la digerimos y cuando sale no nos huele a comida. Quiere decir que estamos extrayendo toda la contaminación y la basura que es los alimentos. Y cuando empieza huele bien y cuando sale huele mal, pues es una razón de eso que el Señor ha creado un sistema perfecto porque nuestro Dios es perfecto. Las toxinas pueden, yendo un poquito más hacia el versículo que mi hermano tocó, las toxinas entran a través de la boca, alimentos sólidos, a través del sistema respiratorio, también podemos contaminar nuestros cuerpos. Nuestro Dios, como dije, diseñó un cuerpo perfecto. Y cuando vamos al capítulo 7 de Marcos, el Señor Jesucristo, mejor conocido en el mundo como Jesucristo, su verdadero nombre en el hebreo paleolítico es Yahweh Shai, menciona en ese verso que no seamos hipócritas y nos demos cuenta que las impurezas que hacen daño al hombre son las que salen de nuestros corazones y de nuestras bocas. No es lo que entra por la boca lo que hace daño, sino lo que sale. La gente malinterpreta ese verso y por eso precisamente quise hacer esta clase. Y aquí está Marcos 7, del 20 al 23. Lee así. Todo lo que voy a leer de la Biblia es la Biblia Nueva Versión Internacional. Y si yo utilizo otra versión, pues está especificado allí. Y esto lee así. Lo que sale de la persona es lo que contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Muchas de las cosas que la ciencia descubre hoy en día, Dios lo ha manifestado a través de la Biblia desde hace miles de años. Ustedes vienen como haciendo un descubrimiento y cuando la gente va y lee la palabra de Dios se dan cuenta de que ya eso ha estado escrito allí. Yo quise poner también un video donde nos deja saber el daño de las palabras. Sería interesante que lo leyeran, no es necesario para esta clase, pero allí tienen el autor, la persona es un científico, allí tienen el nombre, Masaru Emoto. Ustedes pueden buscar ese nombre en YouTube y van a ver diferentes videos para que tengan una idea del poder de nuestras palabras. Ah, ok. Algo tan o más importante para el pueblo del Señor, vamos al libro 1 de Tesalonicenses 12 al 22. Aquí simplemente quiero dejarles saber que trabajen arduamente para enseñar y llevar la palabra a otros hermanos,
cuando vean estos videos, ya que veo que no hay muchos videos en español que nos puedan ayudar, que nos ayuden a despertar a la realidad. La misma Biblia dice que Judá será salvado primero, o ellos tienen esta verdadera interpretación de la palabra desde hace básicamente décadas. Los latinos muy recientemente estamos despertando y se nos hace difícil aceptar esta realidad. Y no hay mucha gente que provee esto en español. Yo quiero que ustedes compartan esto, que tengan paciencia, no solamente critiquen lo que ven, busquen a través del Espíritu Santo que los guíe, lean la palabra, compárenlo con lo que yo estoy diciendo en la Biblia, para que tengan una idea que esta es la verdad. Yo llevo muchos años en esta verdad y he comprobado que todo lo que la gente dice en contra nunca triunfa. La palabra de Dios está invicta y seguirá invicta porque es la verdad. Ámenlos por el trabajo que hacen, vivan en paz uno con los otros. Asegúrense que nadie pague mal por mal. Estén siempre alegres, oren sin cesar. Es muy importante, esa es nuestra mayor alma en estos momentos. Orar, orar, orar. ¿Okay? Demos gracias al Señor en toda situación. No desprecien las profecías porque allí fue donde la gente básicamente se ha enterado de toda esta verdad a través de las profecías que tienen sentido. En otros videos van a ver cómo toda la Biblia empieza a coger vida y tiene sentido cuando usted aprende las profecías y aprende quién es quién. Aférense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Salmos 66 y 18 dice, si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. El Señor escucha solamente a los que obedecen su palabra. Proverbios 15:29, el Señor se mantiene lejos de los impíos, pero escucha las oraciones de los justos. Vamos a cumplir con la palabra del Señor, lo que dice en la Biblia, con todos sus mandamientos, para que el Señor nos escuche y salgamos de donde estamos, salgamos de todos estos problemas que estamos pasando, especialmente nosotros, los hermanos latinos. Oro mucho por ustedes. Pidámoslas al Señor para que tenga compasión y nos saque de estos problemas donde estamos, de toda esta opresión. ¿Okay? ¿Es aceptable para Israel comer cerdo? Vamos a la clase. Veamos versículos más utilizados. Quise añadir otro, pero no tuve tiempo en la clase, pero básicamente con la clase que voy a dar se puede explicar todo. Maybe cubra algunas cosas de otros versículos que quizás no estén aquí. Si hay personas que ponen en riesgo su alma por no querer dejarle comer su baconcito, sus chuletitas y su pernil. Si vieron la película de Lion King, hace hambre. Quise ponerle eso porque yo soy una persona que me encantaba comer el cerdo. Todavía eso no cambia de que yo piense que tenga buen sabor y todo, pero yo llevo básicamente como 10 años que no como cerdo. Uno que otro accidente quizás, cuando uno come quizás un hot dog o algo que no sabía y, pero, bacon nunca me gustó y ya con el tiempo en realidad no deseo comerlo y ustedes van a ver por qué no deben comerlo. Este es uno de los principales capítulos que la gente utiliza para decir de que Dios dijo que sí, de Jesucristo abolió el mandamiento de no comer cerdo. Esto es toda una mentira porque los mandamientos nunca vencen. Dios los hizo perfectos y los hizo por alguna razón. El libro de Marcos empieza entre los fariseos y los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén, se reunieron alrededor de Jesús y cuando vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos sin lavarse, pues ellos lo vieron como algo que no estaban cumpliendo, que se supone que hicieran. Un rito de lavarse las manos que ellos tenían. Eso es simplemente una tradición, eso no son los mandamientos de lavado, eso sí aplica al templo de Jesús, pero fuera del templo no es necesario el lavarse las manos, no aparece en ningún sitio en los mandamientos de que cualquier persona que trabaje fuera del templo tenga que lavarse las manos antes de hacer los alimentos o ingerir los alimentos. Obviamente es recomendado y nosotros lo hacemos, pero no es un mandamiento. Ellos se molestaron y le dijeron, vamos a ver, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los líderes religiosos? En vez de comer con manos impuras, Jesucristo le contestó, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes, hipócritas. Según está escrito,
Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Obviamente los fariseos decían unas cosas y no las cumplían, y por eso Jesucristo estaba muy molesto con ellos, porque básicamente eso es lo que eran, unos hipócritas. Se creían que eran limpios por simplemente saber la ley, y lo que hacían era: "Hey, esto está mal, no hagan esto, está en la ley", pero entonces no la cumplían, no la cumplían. Entonces hacían ver el nombre de Dios, sino es como tomar el nombre de Dios en vano, básicamente. Sus enseñanzas no eran, en este caso, son básicamente reglas humanas. Y Jesucristo le dice: ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. La Nueva Traducción Viviente traduce esto: pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. También el versículo 9 en la Nueva Traducción Viviente dice: ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Aquí en ningún momento se está hablando de comer cerdo, se está hablando de hacer los alimentos, preparar los alimentos sin lavarse las manos. Dice: nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona, más bien lo que sale de la persona es lo que contamina. Después de que dejó a la gente, entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho de lo que sale de la boca y lo que entra de la boca. Y Jesucristo le dice: tampoco ustedes pueden entenderlo. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Por eso quise ponerle en el principio cómo trabaja la digestión, y pienso que en aquellos tiempos quizás no es la ciencia que hay que lo explica, como yo quise que ustedes vieran en los primeros slides. Jesucristo sabe que nada te contamina, nada permitido por la ley que tú comas te contamina, porque tu cuerpo tiene un sistema de limpieza. Porque no entra en su corazón, sino en su estómago y después de dar a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos, y esto también es una traducción que no está en la Biblia. Aquí simplemente, creo que no fui específicamente en esta clase sobre lo que dice, pero les recomiendo que vayan y lean el hebreo para que vean que las palabras no son como lo que dice aquí, que declara limpio todos los alimentos. Eso es un disparate. Los mandamientos no caducan. Pero veamos cómo Mateo 15:15, describiendo este mismo evento, dice: explícanos la comparación, pidió Pedro, en el versículo 15 de Mateo, en Mateo 15. Tampoco ustedes pueden todavía entenderlo, dijo Jesús. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa a la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, lo mismo que leímos anteriormente. Y termina diciendo: estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. Él quiso ser detallado y quiso hablar en el contexto de la situación cuando eso estaba pasando. Él fue enfático al final de poner el contexto de la situación, que simplemente estas cosas no contaminan, sino no contaminan a la persona y no el comer, perdón. Las cosas que contaminan no es lo que entra por la boca, sino las cosas que salen. La mayoría de los escolares reconocen que tanto Mateo como Lucas usan el Evangelio de Marcos como fuente para su escritura. Al copiar de Marcos, se sabe que Mateo hizo unos ajustes y adiciones a la historia de Marcos para ser más claro y evitar confusión, lo cual yo pienso que básicamente tenía una idea de que la gente podía malinterpretar algunas de las palabras. Y más adelante vamos a cubrir algo el cual deja este pensamiento como que es una teoría muy, muy falsa. Mateo deja claro que ellos estaban hablando del lavado de manos y no de ninguna leyes dietéticas. Veamos dónde se origina la tradición del lavado de manos. Como dije anteriormente, van a Éxodo 30, versículo 17 al 21. El Señor habló con Moisés y le dijo: haz un recipiente de bronce para lavarse, con un pedestal también de bronce, y colócalo entre la tienda de reunión y el altar. Échale agua, pues con ella deben lavarse a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Esos son los sacerdotes, que son los que administraban siempre el sacrificio. Siempre que entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar y presenten al Señor alguna ofrenda puesta al fuego, deberán lavarse con agua. Y este es el mandamiento. Solamente aplica a las ofrendas y a los sacrificios en el altar.
Deberán lavarse con agua las manos y los pies para que no mueran. Este será un estatuto perpetuo para Aarón y sus descendientes por todas las generaciones. Aunque en Éxodo 30 se ordena a los sacerdotes que se laven las manos, no hay mandamiento en la Biblia que esto aplique fuera del tabernáculo. El contexto en el conflicto es simplemente, nuevamente repetimos, no da ninguna indicación de que las leyes dietéticas dadas por Dios a Israel tengan algo que ver. La controversia se refería al ritual de lavado de manos. No hay ninguna base en Marcos 7 que se refiera a las leyes de Dios. Pedro en Hechos 10 registra que Lucas recibió una visión en la que se le dijo que matara y comiera animales impuros, pero se sorprendió por esta instrucción y se negó a violar las leyes dietéticas de la ley. Como ustedes ven, los profetas saben que la ley siempre está vigente, que las leyes dietéticas son muy importantes. Y él dijo, de ninguna manera, Señor, porque nunca he comido nada que sea común o inmundo. Esto es significativo porque Pedro fue testigo del evento en Marcos 7 entre Jesús y los fariseos y escuchó la explicación dada por Jesús, de que no es lo que entra, sino lo que sale. Y ya ustedes saben, Jesucristo obedecía las leyes, al igual que Marcos, igual que Lucas, todos los profetas obedecían las leyes. Para ellos en ningún momento hubo una equivocación en el instante de que, wow, él está aboliendo las leyes de la comida, ahora se puede comer cerdo. No, en ningún momento esto ni tan siquiera pasó por las mentes de sus profetas. Pedro estuvo allí. Ah, si Jesús abolió las leyes dietéticas varios años antes, en Marcos 7, la respuesta de Pedro hubiera sido diferente. Hubiera dicho, ok, lo que usted diga, Señor, pero él sabía que el Señor también sabía que las leyes continúan en pie. En la visión de Pedro en Hechos 10 enseña que las leyes dietéticas, algunos dicen que fueron anuladas las leyes cuando leen esto, pero ya como ya ustedes saben, esa persona estuvo allí presente. Esto no va al caso, señoras y señores, no va al caso. El texto de los Hechos no dice esto. Lucas confirma que esta visión no tuvo nada que ver con comer animales inmundos cuando registra la interpretación de Pedro de la visión. Él dice, Dios me ha Luego dice él en ese mismo capítulo de que en realidad se refería, Dios me ha mostrado que no debo llamar a ninguna persona común o inmunda. Los animales inmundos en la visión era una simbología que representaba a los gentiles. Lucas ilustra también este hecho en Hechos 11 del 5 al 18, donde Pedro relata este evento y no dice nada acerca de Dios aboliendo las leyes dietéticas de la ley de Moisés. Pueden ir, vayan a sus Biblias y lean estos eventos para que vean que simplemente está hablando de los gentiles. Vienen clases más adelante explicando a nuestro pueblo de Israel quiénes son los gentiles en aquellos entonces, a quien ellos llamaban los gentiles. Quiero ir a un contexto histórico aquí sobre las leyes que se seguían conservando inclusive aún después de los eventos bíblicos, inclusive aún del Apocalipsis, donde hay escritores históricos, donde ustedes podrán ver que las leyes, los israelitas seguían obedeciendo las leyes alimenticias. Vamos a ver. Por lo tanto, según algunos eruditos, el autor de la Didacha, pueden buscarlo y leerlos, parece estar instruyendo a sus lectores gentiles para que obedezcan las leyes dietéticas de la Torah lo mejor que puedan. Dice en Didache, aquí en el primer verso, un documento cristiano que es de principios de siglo, dice, con respecto a la comida, lleva lo que puedas, o sea, lleva los mandamientos que puedas. Según el erudito, este versículo se refiere obviamente a los mandamientos y prohibiciones con respecto a la comida en el Antiguo Testamento y la tradición judía. No creo que quizás se refiera si en algún momento, I don't know, tienes hambre y lo que hay, y no es algo que no debes comer y lo necesitas para sobrevivir, pues trata de, o quizás cuando se come por error, como yo he tenido pocos errores, en el cual quizás he comido algo que contenía cerdo. Algo por el estilo. Obviamente ellos sí seguían obedeciendo las leyes. Incluso después del texto de Marcos 7:19,
Ah, su significado, muchos creyentes gentiles y judíos continuaban cumpliendo con aspectos de las leyes bíblicas de la dieta. El hecho de que los cristianos, judíos y algunos gentiles continuaran observando las leyes bíblicas de la dieta podría indicar que los primeros cristianos no compartían la interpretación tradicional moderna de Marcos 7, 1 al 23, y cuando digo la interpretación moderna es la que hoy en día dicen que se abolió la comida de cerdo. Ellos no compartían esas ideas. En el siglo II, sin embargo, la actitud general de los escritores cristianos hacia las leyes dietéticas comenzó a cambiar. Las leyes dietéticas se vieron como distintivamente judías y por lo tanto su rechazo fue parte de la formación de la identidad cristiana. Denme un segundo, por favor. Disculpen la interrupción, problemas técnicos. Seguimos leyendo. En el siglo II, sin embargo, ya hablamos de eso, ¿right? El rechazo de las leyes dietéticas entre muchos cristianos gentiles en el siglo II parece haber sido motivado no por las enseñanzas de Jesús, sino por el deseo de disociarse de los judíos. La primera evidencia explícita de que los cristianos gentiles abandonan las leyes dietéticas se encuentra en la epístola de Bernabé, fechada alrededor del año 130 después de Cristo. En esta epístola, el autor señala que las leyes dietéticas son simbólicas y no están destinadas a ser observadas literalmente. El autor de esta epístola volvió cuando el emperador Adriano prohibió las observaciones religiosas judías en respuesta a la guerra de Bar Kokhba. Según Lawrence Geraghty, este conflicto entre los judíos y el imperio hizo necesario que los cristianos desarrollaran una nueva identidad para evitar las medidas represivas y punitivas dirigidas a los judíos. Dado que la observancia de las leyes dietéticas era ampliamente considerada como una práctica judía, parece que muchos cristianos gentiles dejaron de cumplir con ellas para que no les sospeche practicar el judaísmo. Sin embargo, el abandono de las leyes dietéticas de la Torah entre los cristianos gentiles no fue universal. Aquí están viendo que debido a la persecución de los judíos, han habido judíos, más adelante vamos a ver, de que no desobedecen a Dios por nada del mundo. Pero sí hay mucha gente que para evitar ir a la cárcel quizás hasta que los mataran y todas esas cosas, pues dejaron de observar algunas prácticas para que no dijeran que son judíos o que estaban observando el judaísmo, ya que estaba prohibido. Es entendible las razones por las cuales se puede prohibir de que la gente siga siguiendo a nuestro Señor, y ahora en los últimos tiempos todo eso se va a ver, todo eso se va a ver. Volviendo atrás, ustedes piensan que si el contexto es de que se podía comer cerdo, entonces Jesucristo estará siendo un hipócrita. Escribo aquí para recalcar al que no es familiar el verdadero nombre del Señor. También pienso hacer un video más adelante en cuanto al nombre, el nombre de Dios. Era un hipócrita Jesús. ¿Por qué pregunto esto? Una de las críticas de Jesús a los fariseos en Marcos 7 fue que eran unos hipócritas, que dejan el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres. Dijo que rechazan y nulifican los mandamientos, la palabra de Dios, en capítulo 7, versículos 9 y 13. ¿Tiene algún sentido que Jesús critica a los fariseos por rechazar los mandamientos de Dios, mientras que al mismo tiempo elimina las leyes dietéticas de la ley de Moisés? ¿No sería Jesús mismo un hipócrita sin validar a los mandamientos de Dios inmediatamente después de condenar a los fariseos por invalidar los mandamientos de Dios? Ciertamente lo hubiera sido. Pero repito, en ese momento, en esos instantes, en esos tiempos, nunca eso fue una discusión, eso es una interpretación. Y yo pienso que mucho más la gente que por nada del mundo dejarán de comer cerdo. Son los que se aferran a esos versos. Conclusión respecto a Marcos 7, nadie involucrado en esta confrontación comió carne de animales inmundos. Por lo tanto, simplemente se está afirmando que Jesús declaró limpios todos los alimentos permitidos por la ley de Moisés. No se estaba discutiendo que estaban comiendo cerdo ni nada de eso. No se presta eso a confusión, no sé por qué se trae inclusive a colación. Obviamente que si dice que los alimentos son limpios, ya sabe que es una ley por delante. Él lo hubiera hecho claro de decir,
ok, esta ley ya no tenemos que seguirla, podemos comer cerdo, eso nunca, nunca, nunca se dio. Jesús rechazó la tradición de pureza extrabíblica de los fariseos, que afirmaba que los alimentos bíblicamente limpios podían contaminarse por las manos ritualmente no lavadas. De acuerdo con los puntos de vista judíos sobre la pureza, Jesús dijo que el sistema digestivo limpia todos los alimentos que uno come, convirtiéndolos en excrementos. Jesús no estaba declarando que los alimentos bíblicamente impuros eran limpios. Hoy en día es bastante claro con la ciencia, lo cual, vuelvo y repito, traje eso al principio a colación. Obviamente que el creador de nosotros, el creador de nuestro sistema digestivo, conoce todas las cosas, más que toda la ciencia hoy en día. La enseñanza es que cuides tu corazón, que cuides tu mente, es allí donde se originan todos los males que contaminan al hombre. La ley de Moisés se encuentra en Levítico 11, 7 al 8, el cerdo porque tiene pezuña partida en dos, pero no es rumiante, este animal será impuro para ustedes. No comerán la carne ni tocarán el cadáver de estos animales. Ustedes los considerarán animales impuros. Mediante estas instrucciones sabrás lo que es impuro y lo que es puro, y también los animales que puedes comer y los que no puedes comer. Las leyes alimentarias siempre han existido y seguirán existiendo. Porque si un cerdo Dios lo hizo para limpiar la tierra, es un animal que Jesucristo lo hizo para soportar todas esas toxinas, todos esos contaminantes, toda la cosa, hasta excremento comen los cerdos. Debido a eso, es un sistema diferente a los animales que son limpios, que sí podamos comer. Génesis 7, para que vean, como siempre ha existido esta ley, el Señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. De todos los animales puros lleva 7 machos y 7 hembras, pero de los impuros solo un macho y una hembra. Aquí simplemente pues estamos viendo cómo el Señor sabía de que Noé iba a necesitar alimentos o trajo animales extra de los animales puros. El Señor, obviamente que todo lo sabe, sabía cuánto iba a durar esa carne y que posiblemente para cuando Noé en realidad necesitó otro alimento o otro comer animales, esas 6 parejas de las 7 que llevó, dieron hasta el momento necesario. No sé si me explico bien. Dios sabía eso de antemano, obviamente Dios sabe todo de antemano, toda la historia y todo lo que va a pasar. Lleva 7, que los primeros 6 tú vas a tener suficiente hasta que otros animales tengan otros hijos, etcétera, que puedan ser utilizados como comida y se rieguen a todas partes del mundo según Dios le ordenó. Los animales impuros, solamente un macho y una hembra, porque no se van a comer, ¿ok? Y ahí ellos van a tener sus crías y van a ir a regarse al mundo. Desde el mundo antes del diluvio existían las leyes alimentarias. Eclesiastés 1:9 dice, lo que ya ha acontecido volverá a acontecer, lo que ya se había hecho se volverá a hacer, no hay nada nuevo bajo el sol. Eclesiastés 3:15, en la versión Dios habla hoy, nada existe que no haya existido antes y nada existirá que no exista ya. Dios hace que el pasado se repita y esto aplica a las leyes que Dios le dio a Moisés. Eran ya preexistentes en el mundo anterior, no es nada nuevo. Simplemente Dios desde ese momento en adelante, a través de Abraham, ahí decidió empezar con su gente nuevamente, según hizo con la línea de Adán en el viejo mundo. Dios nunca nos daría de comer algo que nos hiciera daño, nunca. Por eso estableció la ley alimentaria. Cucarachas siguen siendo cucarachas, ratas siguen siendo ratas y los cerdos siguen siendo cerdos. Tu cuerpo es el templo de Dios, del Espíritu Santo. Si no quieres el Espíritu Santo en tu casa, en tu cuerpo, entonces sigue comiendo tu cerdito. O simplemente dígale, aléjate de mí, no te quiero, no te necesito. Ya que no habría ninguna diferencia, porque el Espíritu Santo no va a habitar en un templo que está sucio por las impurezas. Eso nunca ha sido la intención de Dios que comamos cerdo. El cerdo nunca ha sido un alimento y nunca lo será. Fue diseñado para limpiar la tierra de excrementos, otros animales muertos y otros desechos en la tierra. Hemos sido enseñados por otras naciones a verlo como algo normal. Es algo que han programado en nuestras mentes con la glamorización comercial de esta carne inmunda. Donde quiera usted ve un comercial y donde quiera la pizza, extra bacon y los sándwiches, hamburgers, extra bacon y disgusting para mí.
es algo disgusting, sinceramente. Una vez usted aprenda las leyes y aprenda sobre, todas las toxinas que hay en los cerdos, pues usted va a ver. Más adelante vamos a hablar sobre el tema. Eso no era algo que comiéramos en el pasado, pero fuimos enseñados por otras naciones a verlo como algo normal, según nos enseñaron a olvidarnos quiénes éramos. Todas las naciones han estado en conjunto para hacer que el nombre de Israel y todas sus leyes desaparezcan. Enseñarnos que Jesucristo abolió todas esas leyes. Todo eso es una gran, gran mentira. Mientras nos mantienen engañados, también nos mantienen alejados de nuestro Dios, y ese es el propósito, ese es el propósito de las naciones. Isaías 59:2 dice así: son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Por eso estamos donde estamos, por eso hemos pasado por toda esta esclavitud, por toda opresión, porque no obedecemos al Señor, no obedecemos sus leyes. Eso nos separa de Dios, y Dios no escucha al pecador. Primero de Pedro 1:14 al 17: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Seamos como el Padre, seamos como su Hijo Jesucristo, que vino aquí a cumplir la voluntad del Padre y a hacer todo lo que el Padre le dijo. Recuerden que el Padre Celestial, a quienes ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Mi gente, esto es temporal. La vida es un abrir de ojos, nos vamos. ¿Y qué le vamos a mostrar al Señor? Escuchamos un video donde me enseñaron la ley de Dios, me la explicaron, donde dice que no puedo comer esto y dañar mi templo, y como quiera seguir haciéndolo. Esa es su decisión, no es mi decisión. Yo espero en el Señor y el Espíritu Santo los ilumine para que aprendan este mandamiento, muy importante. Nunca nuestros antepasados israelitas, preferían morir antes que ofender al Señor comiendo estas abominaciones. Esto nos lo dice en el libro segundo de Macabeos, capítulo 6, versículo 18 al 20, en la traducción en lenguaje actual. Al anciano Eleazar, que era una persona de aspecto distinguido y uno de los más importantes maestros de la ley en aquel entonces, le abrieron la boca a la fuerza para obligarlo a comer carne de cerdo. Esa carne estaba prohibida por la ley de Dios, pero él prefirió morir con honor en vez de seguir viviendo humillado. Después de escupir la carne, se dirigió decididamente al lugar donde lo iban a matar. Aunque sabía que perdería la vida, se comportó como deben hacerlo quienes tienen el valor de obedecer a Dios. Y esto sí aplica al capítulo anterior que leímos. No vuelvan atrás a su manera de vivir, porque el Señor los juzgará y los recompensará según lo que hagan. Su fe tiene que ser fuerte hasta el final, hasta la muerte, según dice nuestro Señor. Mateo 10:27 al 28: lo que digo en la oscuridad, díganlo ustedes en plena luz. Lo que se susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, sino teman a al que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno. Y el infierno es donde estamos en estos momentos, el Señor. El Señor puede hacer que nos pasen muchísimas cosas malas. Nos puede dar una muerte muy horrible bajo el enemigo, bajo el opresor. Nos pueden pasar muchas cosas malas. Tenemos que estar del lado de Jesucristo. Tenemos que obedecer las leyes para que el Señor nos proteja con sus alas. Vienen tiempos muy feos, vienen tiempos muy fuertes, y ya ustedes saben cómo el enemigo se está portando con nosotros. Estamos viendo opresiones que nunca se habían visto en nuestra gente, en este país, señores, porque ya estamos en el fin de los tiempos. Todo esto tiene que ver con el despertar de su gente, señores, porque Dios dice: cuando vuelvan a Él, yo volveré a ti. Estamos en esos tiempos, es tiempo de obedecer al Señor. Aquí tienen el libro de Macabeos. Fueron 15 libros, se llaman los libros apócrifos que sacaron de la Biblia, que estaban en el KJV, donde hay unos versos muy, muy importantes, muy importantes. También vamos a cubrir eso en otros videos, donde dice que las 10 tribus vinieron a tierras donde nunca el hombre había habitado.
Esos libros fueron sacados de la Biblia. Algunas razones por la cual, además de la ley de Dios, que es la más importante, que debemos evitar comer cerdo. El cerdo no puede deshacerse de toda la cantidad de ácido úrico que se forma en su cuerpo, dado que es el elemento principal de la orina. Solo elimina el 2% de este elemento y el 98% permanece en su carne. Eso simplemente significa que la carne de cerdo está saturada con el principal elemento de la orina, del cual los cuerpos de todos los seres vivos sobre la faz de la tierra intentan deshacerse por medio del sistema urinario, debido a las sustancias venenosas que contiene. Es por eso que quienes comen carne de cerdo tienen un alto índice de artritis debido al elevado nivel de ácido úrico en su sangre. La carne de cerdo también es difícil de digerir, lleva 4 horas completas para poder ser digerida. La cantidad de proteína digerida que es absorbida después de este proceso no sobrepasa el 14%. La mayoría de esa carne, la proteína, el cuerpo se deshace de ella, quizás tenga que ver con toda esta orina y toda esta cosa que tienen el sistema estos animales. Por esta razón, es una mala fuente nutricional. ah, por lo que no compensa el dinero que se paga por ella, ya que la carne de cerdo en muchos países es más cara que la carne de otros animales, cuya carne es comestible y no tiene esta clase de problemas. Mi gente, esto te pone a pensar cuando usted va al supermercado y se da cuenta quizá que la carne de cerdo está más barata que otras carnes. Eso es lo que yo he podido ver. Las chuletas de cerdo son muy baratas. ¿Tendrá esto que ver con que la gente del Señor esté en la tierra del norte, como describe la Biblia en los últimos tiempos? ¿Será por eso que aquí la carne de cerdo nos las venden muy barata? ¿Será por eso que nos las promocionan y nos las ponen en cuenta comida hay, especialmente los restaurantes de comida rápida? ¿Será por esta razón que está barata y la encontramos en todos lados? La carne de cerdo contiene niveles elevados de la hormona del crecimiento, la cual acelera la proliferación de células cancerígenas, si es que existen. Mucho cáncer, mi gente, entre nosotros los israelitas en este país, se debe a la mala alimentación y la comida del cerdo. La grasa del cerdo es difícil de digerir y emulsionar en el sistema digestivo. La mayor parte de ella está formada por grasas saturadas dañinas. Es absorbida desde los intestinos por la sangre en forma de moléculas enormes, que posiblemente se sedimentan en las paredes de los vasos sanguíneos y los obstruye, causando coágulos de sangre, esclerosis y elevados niveles de colesterol y grasas saturadas como los triglicéridos en la sangre. La grasa de cerdo se sedimenta en el cuerpo humano en el mismo lugar de donde viene en el cerdo. Y esto es realmente extraño. Si la grasa viene de la barriga del cerdo, se establecerá en la barriga de nosotros también. Quizá esto tiene que ver por mucha de la compatibilidad que el ser humano tiene con el cerdo. Inclusive hay gente que ha recibido órganos de cerdo y todas esas cosas. Mi gente, nunca haga eso. De esta forma, la grasa del cerdo ayuda a distorsionar el cuerpo humano, a ponerlo barrigón. Comer la carne de cerdo contiene un elevado nivel de histamina que allana el camino para muchas enfermedades y problemas de piel como granos, úlceras, bolsas de grasa y prurito. No sé qué es prurito, pero está ahí. Búsquenlo, hagan su asignación. Otras razones, los cerdos y su carne son fuente de más de 75 enfermedades causadas por parásitos, gérmenes y virus que son transmitidas al hombre, entre las que se pueden mencionar la triquinosis, de la que la carne de cerdo difícilmente puede librarse. Los parásitos de la triquinosis permanecen en los músculos del hombre, causando severos dolores que posiblemente puedan paralizar sus movimientos. También pueden permanecer en el diafragma causando obstrucción de la respiración y consecuentemente hasta la muerte. Pueden permanecer por más de 30 años en sus músculos. Un ejemplo aquí, Mozart posiblemente murió por haber comido carne cruda o cerdo, ya que 44 días antes de una enfermedad mortal que le duró 15 días, estuvo comiendo cerdo infectado. Él fue infectado por triquinosis, la cual no era conocida por esos entonces. El mismo cuerpo del cerdo es considerado como una fábrica biológica,
que tiene el potencial para producir enfermedades causadas por virus y epidemias que pueden afectar al hombre debido a la semejanza genética entre el hombre y el cerdo. Tenemos una semejanza genética entre las células del hombre y el ser humano. Aquí habla de la pandemia humana, la gripe porcina, que estuvimos presenciando en el año 2020 y todavía está por ahí. Un caso fue registrado recientemente en Canadá en el que esta enfermedad se transmitió de una persona infectada a una piara de cerdos. Nosotros podemos enfermarnos viniendo de una enfermedad del cerdo, como tantos ellos también pueden contaminarse con nosotros. Ninguno de los dos es bueno. Que un ser humano contamine un cerdo y ese cerdo contamine otros cerdos y así entonces todos los que comen cerdo también quedan enfermos y contaminados, o todas las personas que trabajan allí con los cerdos. Es muy peligroso, señores, la mezcla de enfermedades entre el cerdo y el ser humano. Aquí vemos un artículo de USA Today sobre la langosta, que es otro de los animales que el Señor nos prohíbe comerse los crustáceos. Le voy a pasar este slide para que la clase no sea muy corta, se pueden darle pausa y leerlo. Está en inglés también, los dejo a ustedes para que entonces puedan leerlo con más detalles. Y también busquen información por su cuenta sobre los animales crustáceos y el daño que nos hace. Aquí tienen un ejemplo en una foto, una langosta y una cucaracha. Miren el parecido en las antenas, en donde están los ojos, la forma y el lugar donde están las piernas. Miren debajo de sus alas, señores, esos segmentos parecidos a los de la langosta. Porque básicamente tienen el mismo trabajo de limpiar y comerse todos los desperdicios que ningún otro animal se puede comer. Ustedes están comiendo básicamente cucarachas. Yo he comido langosta en el pasado, muy deliciosa, no es buena para usted. Las leyes alimentarias, ese título muy bueno que se quedó. En el principio de los tiempos no había ciudades con basureros, ni tampoco existían inodoros en los hogares, ni ciudades con servicios de alcantarillados. Nuestro Dios creó esos animales para que ayudaran a limpiar, no como hoy en día. Los cerdos los crían en otro sitio y qué sé yo, pero nosotros entonces podemos eliminar los desechos, ya no dependemos de los cerdos, pero por eso Dios los hizo, por eso están ahí. No lo coman. Yahweh espera que volvamos a Él, obedeciéndolo para que el Señor Dios vuelva a nosotros y restablezcamos su reinado en la tierra a través de su Hijo, Yahweh Shai, conocido por la gente hoy en día como Jesucristo. Zacarías 1, 2 al 6 lee así. El Señor está ardiendo en ira contra los antepasados de ustedes. El Señor nos castiga por las cosas que hizo Israel. Nos lo advirtió en el libro de Deuteronomios que nos iba a pasar si no obedecíamos los mandamientos y qué nos iba a pasar si obedecíamos sus mandamientos. Y siempre estamos a tiempo, señores, para obedecer a Dios y siempre seremos sus hijos. Dios simplemente está volviendo a que volvamos a Él y tenemos que hacerlo a través de obedecer todas sus leyes. Versículo 3, por lo tanto, advierte al pueblo que así dice el Señor de los ejércitos, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor de los ejércitos. No sean como antepasados a quienes les proclamaron los antiguos profetas, que así dice el Señor de los ejércitos, vuélvanse de sus malos caminos, de sus malas prácticas. Ellos nunca lo hicieron y no la hemos pasado muy bien, obviamente. Solo se cumplieron sus antepasados las palabras y los estatutos del Señor, y mientras sí, poco tiempo que estuvieron observándolos, Israel fue grande y el Señor le dio todas las bendiciones. El Señor de los ejércitos nos ha tratado tal y como había decidido hacerlo, Deuteronomio 28, conforme a lo que merecen nuestros caminos y nuestras acciones. Esto es lo que tenemos que hacer en parte, Levíticos 26, versículo 40. Si confesamos nuestra maldad y la de nuestros antepasados, ya ellos no están aquí, pero por ellos estamos pagando, quizás ellos no se arrepintieron, señores, todavía podemos pedirle el perdón a nuestro Señor por las cosas que hicieron nuestros antepasados. Mis padres murieron católicos, yo crecí católico, ellos comieron cerdos, muy buenas personas, y yo oro porque el Señor les perdone porque no sabían, no sabían lo que hacían básicamente. Porque nunca nos enseñaron a leer la Biblia ni a interpretarla. La Biblia fue dada a nosotros, o nosotros somos las personas a cargo de interpretar la Biblia, de interpretar las profecías. Más nadie le puede dar el significado verdadero. Versículo 41, que me obligaron a enviarlos al país de sus enemigos, mi gente, donde estamos hoy en día, y abandonan su terquedad y se humillan y reconocen su pecado.
Entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, Isaac y Abraham. Solamente si nos arrepentimos, el Señor vuelve a nosotros y recordará nuestro pacto. También me acordaré de la tierra, que es la tierra de Israel, donde el Señor nos va a devolver. Al abandonar ellos la tierra, esta disfrutará sus sábados mientras permanezca deshabitada, pero tendrán que reconocer sus pecados primero, por cuanto han rechazado mis leyes y han aborrecido mis estatutos. No coman cerdo, yo pienso que es uno de los estatutos más aborrecidos por nuestra gente y es por eso que la razón de esta clase, a pesar de todo, y aunque estén en la tierra de sus enemigos donde estamos, no los rechazaré. Tampoco romperé el pacto con ustedes, antes recordaré en su favor el pacto que hice con sus antepasados. Estos son los estatutos y ordenanzas y leyes que por medio de Moisés estableció el Señor en el monte Sinaí entre él y los israelitas. Señores y señores, aquí más nadie está incluido, más nadie está invitado. Las leyes del Señor siguen vigentes hoy en día, siguen en pie. El Señor simplemente está esperando a que volvamos a seguirlas. Eso es volver al Señor. Eso es amar al Señor, seguir las leyes. No pare más, mi gente. Eso es todo lo que tenemos que hacer para volver a reinar sobre la tierra. Ese reino de paz para que nuestro Señor venga a salvarnos del enemigo. Mateo 5, 17 al 19. No piensen que he venido a anular la ley, dijo el Señor Jesucristo. No he venido a anular la ley, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo se cumplirá cuando el Señor baje a la tierra y ponga el Espíritu en nosotros, con las leyes incluidas. Por eso seremos el ejemplo de la gente y de las tierras. Esos mandamientos estarán dentro de nosotros y nosotros enseñaremos al mundo cómo obedecerla. Señor, el mundo nos va a mirar por el Espíritu que el Señor pondrá en nosotros. Todo el que infrinja un solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Aquí yo entiendo que cuando el Señor baje, no todos vamos a estar cumpliendo las leyes. Siempre van a haber gente ciega, pero como confiaron en el Señor, tenemos fe en que el Señor será nuestro Salvador en ese momento, pues por no obedecer la ley ni enseñarla, serán los menos en el reino. Los que enseñen la ley, los que practiquen la ley, los que aceleren la venida del Señor y nuestro despertar, esas son la gente que van a estar en la parte de arriba, señores y señores, en el reino de los cielos. Salmo 89, por nada romperé mi pacto, no retiraré ni una sola palabra que he dicho. Eclesiastés 3, por nada romperé mi pacto, no retiraré ni una sola palabra, nuevamente no recalca ni una sola palabra de lo que yo haya dicho. Eclesiastés 3 y 14, también sé que todo lo que Dios hace es definitivo. Salmo 119, tus leyes son justas y permanecen para siempre. Baruch, que es un libro de apócrifo, de los que hablamos anteriormente, 15 libros apócrifos, capítulo 4, empieza así: este es el libro de los mandamientos de Dios y la ley que perdura para siempre. Todos los que guarden vendrán a la vida, los que la dejen morirán. Una de las leyes es no creer en nuestro Dios Jesucristo. Entonces, esa gente va a morir, de hecho. Y la gente que no obedezca los mandamientos a sabiendas y dicen, no, Dios me va a salvar, aquí yo hago lo que me da gana, no hay ninguna posibilidad de que se salven. Serán leña para el fuego cuando el Señor lo baje. Lucas 16 y 16, hasta el tiempo de Juan Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías, pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan a que el más pequeño punto de la ley, nuevamente no recalca esto, el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulado. Para que no malinterpreten donde dice que llegó la buena noticia ni nada, se recalca después de eso, que es más fácil que el reino y la tierra desaparezcan a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulado. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, dice Salmos 33, número 23. Dios no es un simple mortal para cambiarle parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Si las palabras de Dios nunca fallarán, ¿qué dice la Biblia de los que buscan excusas para no obedecerlo hoy en día? Hebreos 10, porque si seguimos pecando intencionalmente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Solamente nos queda la terrible amenaza del juicio. Hebreos 6, porque a los que una vez recibieron la luz,
y tuvieron su parte en el Espíritu Santo y saborearon el buen mensaje de Dios, si caen de nuevo, ya no les puede hacer volver a Dios, porque ellos los mismos están crucificando otra vez al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla de todos. ¿Por qué cumplir la ley de Dios y que la gente vea que cumple la ley de Dios y luego básicamente te mofas de él al desobedecerlo y la gente va a decir, adiós, este nos estaba mintiendo, nos estaba engañando, porque ahora ya no le importa ni obedece a la ley de Dios? Proverbios 16, todos los caminos del ser humano son limpios a sus ojos, pero las intenciones las juzga el Señor. No es lo que a ustedes le parezca. Comer cerdo no es nada, no, no. Eso no es lo que a ustedes le parezca. Yo como cerdo, no me pasa nada. El Señor dice que no las comas. Él sabe por qué las dices. Él te va a juzgar por tú estar comiendo el cerdo. Proverbios 16, 25, hay un cambio que al hombre le parece recto, pero acaba por ser camino de muerte. Marcos 7, 22 a 23 habla del el día del juicio. Muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Yo le responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Si dices que conoces y amas a Dios, entonces ¿por qué sigues violando sus leyes? Juan 14, el que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. El que me ama hace caso de mi palabra. Romanos 2 y 12, todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley. Todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley van a ser juzgados. Si la sabemos, la ley nos va a juzgar porque sabemos la ley. Ustedes saben la ley de no comer el cerdo, van a ser juzgados. Si no la sabían, lo siento, es tan tarde. Dejen de comer cerdo porque se acaban de enterar y no pueden desobedecer esta ley. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Primer libro de Juan, capítulo 5, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Nacer de Dios es regresar a Dios, es obedecer las leyes. Mateo 22, 36 al 37 le preguntan a Jesucristo, Yahawashi, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? El Señor les contesta, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, respondió Jesús. Juan 14 nos dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Leyendo estos dos versículos, ¿qué concluimos? Si el mandamiento más importante de la ley es amar al Señor tu Dios, y si amar al Señor tu Dios es obedecer sus mandamientos, ¿cuál sería la conclusión de todo este asunto? Eclesiástico 12, 13 al 14 nos dice, oigamos la conclusión de todo el asunto. Teman a Dios y guarden sus mandamientos, porque este es todo el deber del hombre, porque Dios pondrá en juicio toda obra con todos los secretos, ya sea bueno o sea malo. Segundo libro de Juan, amemos los unos a los otros, no es un mandamiento nuevo, el mismo desde el principio, amarnos unos a los otros es enseñar la ley de Dios para que Dios nos pueda salvar, para que salvemos a tu prójimo. Cada vez que los veamos, preguntémonos, ¿te está obedeciendo el Señor? Enseñémonos que es algo falso comer cerdo. Compartan este video con la gente que ustedes saben que come cerdo, para que el Señor pueda salvarlos y nos pueda sacar de aquí, de esta opresión. Ya saben. Mandamiento más importante, amar al Señor. Amar al Señor, obedecer sus mandamientos. La conclusión, temamos y guardamos los mandamientos. Este es todo el deber del hombre. El ratito que estamos aquí en este mundo, un abrir y cerrar de ojos. Señores, cuando usted llegue a su día de responderle al Señor, si no lo vemos bajar en la nube, como estamos pidiendo, con ansias, pues te verán ese momento de mi vida ha sido un abrir y cerrar de ojos. Yo escuché los mandamientos de Dios, decidí desobedecerlos. Señores, va a ser un poquito tarde. ¿Qué les pasará a los que desobedecen las leyes sobre animales puros e impuros cuando regrese nuestro rey? Isaías en su profecía del fin del mundo nos dice, Isaías 66, con fuego y con espada juzgará el Señor a todo mortal. Muchos morirán a manos del Señor. Juntos perecerán los que se consagran y se purifican para entrar en los jardines, siguiendo a uno que va al frente. Y los que comen carne de cerdo, ratas y otras cosas abominables, afirma el Señor. Reflexionen en el Espíritu Santo, mejor conocido en el hebreo como Rakakodash.
Shalom Israel, los dejo aquí con estos versos para que reflexionen, como les dije, Marcos 5. Jesucristo le preguntó, ¿cómo te llamas? Él contestó, me llamo Legión. Esto fue cuando estaba el hombre lleno de demonios en el cementerio, que lo encadenaban y rompía y nadie, todo el mundo le temía. Él le dijo, me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogó a Jesús para que no lo enviara afuera de aquella región y le pidió, envíame esos cerdos que están allí, por favor. Y como cerca de allí estaban esos cerdos, los espíritus dijeron, mándanos a los cerdos y déjanos entrar en ellos. Jesús les dio permiso y los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. Estos que eran unos 2000, echaron a correr pendiente abajo hasta el lago y allí se ahogaron. Señores, estamos hablando de 2000 cerdos. Todos, todos se tiraron al río. Quiere decir, ¿cuántos demonios tenía ese hombre dentro entonces? ¿Cuántos demonios podemos tener nosotros? ¿Cuántos demonios entran cada vez que nosotros quizás comamos cerdo? Primer libro de Corintios, capítulo 6. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién están ustedes y el que han recibido de parte de Dios? Cuando Jesucristo se fue, dijo, aquí les dejo el ayudador. Ustedes son los propios dueños de su cuerpo. Fueron comprados por un precio muy alto. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Señor, piensa lo que hizo el Señor con nosotros, al infierno que se sometió por ser el sacrificio de nosotros, y nosotros ni tan siquiera podemos de comer algo que nos hace daño. Decidimos comer algo que nos hace daño, mientras el Señor dio su vida por nosotros. Señores, reflexionen. Juan capítulo 14. Si ustedes me aman y obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque viven ustedes y estarán ustedes. El Espíritu Santo habita en nosotros, requiere un templo limpio para que esté en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos da conocimiento y entendimiento de estas leyes. Necesitamos que el Espíritu Santo esté con nosotros para que podamos entender, para que podamos obedecer, para que podamos volver, para que se cumplan las profecías del Señor. Señores, los dejo aquí. Bahacham Yahweh Shai, toda gloria al Señor Yahweh, a su Hijo Yahweh Shai. Queden con Dios. Amén.